Esto es Sigue Orando, el podcast. Hola, hola, que Dios les bendiga. Soy la pastora Losca desde el podcast Sigue Orando. Segundo capítulo, y estoy más que feliz, agradecidas con Dios porque de verdad que hemos tenido el apoyo de nuestra comunidad, que están ahí fieles, que nos están siguiendo, nos están apoyando en las redes sociales, amén. Y en este canal de YouTube de Aloska Azofeifa. Ahí vimos que muchos le dieron me gusta y compartir. Pero bueno, también estoy muy contenta porque en esta oportunidad tengo este invitado especial que nos acompaña en este segundo podcast. ¿Y quién es usted? Cuénteme. Mire, yo soy un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Ajá, Sí. ajá. Si estuviera en alguna otra, en África, en otro lugar, me diría, la gente me diría, hombre de Dios. Ajá. Así me dirían, sí. Ah, sí, sí. Sí. Bueno, les presento al pastor, apóstol Guillermo Azofeifa. Bienvenido al podcast de Sigue Orando. Estoy muy contenta, bienvenido. De verdad, para mí es un placer, un gozo. Yo creo que en lo que es el ministerio de Aloska Azofeifa, no como ministerio nosotros como pastores Azofeifa, sino como Aloska Azofeifa, yo creo que es la primera vez que vamos a tener esta conversación. ¡Ay, qué miedo! Bueno, gloria al Señor. Para los que no nos conocen, soy el pastor, apóstol Jaciel Guillermo Azofeifa, el esposo de esta hermosa dama que hoy ha querido que yo participe con ella en su podcast. Amén, 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 amén. Hoy quiero que hablemos de un tema que yo sé que puede sonar repetitivo, pero quiero que intentemos darle un rostro más humano, más vivido, más experiencial. Dijo un amigo ahí que tenemos, de experiencias vividas, sin filtros, sin maquillajes, así, de la fe. Hablemos sobre la fe. Claro, nosotros sabemos que en la Biblia dice, en el libro de Hebreos 11:1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una confianza absoluta que uno como hijo de Dios debe tener. Pero yo quiero que usted, Jaciel Guillermo, me defina para usted, en estos tiempos que usted ha vivido, hablando en el ámbito ministerial, ¿qué ha sido para usted la fe? Primero, ¿cuántos años de ministerio tiene desde que usted empezó a servirle al Señor? Bueno, primero quiero comenzar como comienza el podcast, que me imagino que va a estar al principio, ahora cuando lo terminemos, ¿verdad? Bueno. Podcast Dale, con la dale. entrada del programa. Bueno, Entonces, ajá. si me permiten, hago la entrada del programa. Por favor, ilústranos, Ok. maestro. El programa dice, el programa dice así, dice, ¿puede para acercarme más el micrófono? Ok, Ahí, para que se oiga mejor. Dale, Sí, dale. así dice. ¿Cómo es que decía? Y esto es, Sigue Orando, con la pastora Aloska y sus invitados. Sigue Orando, el podcast. Ya ustedes conocieron la voz en off, ¿verdad? Que viene aquí. Pero bueno, retomando lo que estábamos conversando, ¿qué es la fe para usted, para el pastor, hoy actualmente en este 2026, el apóstol Guillermo Azofeifa, vivida desde el punto de vista ministerial? Y la primera pregunta que yo a usted le decía era, ¿cuántos años usted tiene ya en este caminar con Cristo? Bueno, caminando con el Señor prácticamente desde que tengo memoria, desde que iba a cumplir 7 años, fue que mi madre entregó su vida al Señor Jesucristo y a partir de ahí nos comenzó a guiar a todos los hijos en el Señor. Luego hubo un tiempo de separación, mi persona, en la adolescencia, y luego retomamos, ya entrando a la juventud, entramos. En 1996 comenzamos a servirle al Señor por un llamamiento propio del Señor hacia mi vida. Él comenzó a hacer que el camino se diera y desde esa época hasta el día de hoy servimos para la gloria del Señor. Vamos para 30 años sirviéndole al Señor, pastoreando ovejas, desde jóvenes hasta el día de hoy.
En sus primeros pasos en el ministerio, ¿en qué trabajó usted en la iglesia? ¿En qué diaconado, maestro de escuela dominical, pastor de jóvenes, líder de jóvenes? ¿Cómo directamente usted entró a servirle al Señor? eh, con jóvenes, Pero cuéntenos directamente con experiencias jóvenes. Sí, vividas. ¿Cómo fue fue eso, eso? eso fue algo que se fue dando, Dios fue haciendo que pues, jóvenes se fueran acercando a nosotros, o sea, a mi persona, Ajá, y después de eso avanzamos en la iglesia en la cual estábamos, comenzamos ajá, a avanzar allí con los jóvenes, ajá. y fuimos creciendo, y Dios nos dio esa oportunidad de seguir avanzando, aun cuando uno mismo no creía de lo que Mm, Dios podía hacer. Las circunstancias del inicio determinaban que yo no podría comenzar a llevar esta tarea a cargo por el testimonio que traía atrás, de los años atrás, y ajá, la rapidez con la que Dios movió las cosas. O sea, yo vengo, me ajá. reconcilio con el Señor, Ujú. y a cuestión de meses, Meses. Dios comienza a usarme de una manera impresionante, que quizás para otro tiempo, en el cual sea para contar el testimonio, uno puede Ajá, profundizar más en el ajá, testimonio. ajá. Pero sí tengo que dar gracias a Dios por mi madre, que siempre creyó en mí. Mi mamá siempre creyó en mí, y Ujú, creyó en el llamado que Dios me había puesto en mi vida, ajá. que mi mamá tuvo un llamado de fe para mí, o sea, creyendo en Sí, fe firmemente, que a pesar de que yo estaba definitivamente. perdido, ella me había entregado para que yo cumpliera un propósito divino. Y Ujú. creo que mi mamá se conectó perfectamente con el propósito que Dios tenía para mí. O sea, vamos a ver, Dios me envió a esta tierra con un propósito. Y Sí, mi mamá supo cuál era mi propósito antes de que yo naciera. qué tremendo eso. Eso es Porque fe. eso es fe, por eso es que estamos hablando, usted quiere dar los Ujú, términos de fe, entonces ujú. quiero meterme más que en un testimonio personal de cómo ha transcurrido Ajá, en ese punto. O sea, vamos a ajá. ver, yo creo firmemente en que todos tenemos un propósito y que Dios nos ha enviado a esta Sí, tierra con un propósito. es No verdad. importa la forma en la cual nosotros llegamos a esta tierra. Ujú, Yo quiero aclarar eso. ujú. No importa cómo. Unos pueden decir, yo fui un hijo no deseado, yo fui un hijo de violación. Usted puede poner en la mesa las circunstancias Ujú, que en este ujú, instante, ya que usted está aquí ujú, viviendo en esta vida terrenal, ujú, o sea, el asunto es que usted vino. Y si usted vino con un propósito. ujú, Vino con un propósito. Y ese propósito es el que Dios tiene para tu vida. Desde antes de ponerte acá, Dios tenía ese propósito. ujú. ¿Verdad? Entonces, yo creo fielmente que todos lo tenemos. Todos. Todos venimos con un propósito. Sea como sea que usted vino, usted tiene un propósito de Dios acá en la tierra. Ujú. Caminar bajo ese propósito de Dios, ese es el punto. Y Exacto. eso es lo que te va a traer éxito en tu vida natural y en tu vida espiritual. O derrota. Caminar, bro, que si caminas bajo el propósito de Dios, no vas a ver la derrota. Ah, bueno, eso Si no sí. caminas bajo el No, no, propósito no. de Yo Dios, sí. me refiero a que si usted no sigue el propósito de Dios, va a haber derrota y fracaso en la vida de uno. Pero si uno sigue el propósito de Dios, va a tener éxito. Sí, hay que entender que hay propósitos de Dios, que no es el tema, es la fe, Ajá. pero hay propósitos de Dios específicos para cada persona. Es Hay verdad. propósitos que todos los tenemos y todos los llevamos. Hay propósitos, mandatos que tenemos que cumplir, predicar el evangelio, llevar la palabra, pero hay Ujú, propósitos específicos de los cuales nosotros tenemos que cumplir porque el Señor nos mandó con ese propósito. Entonces yo creo que mi madre, ujú. guiada por el Espíritu Santo, me dedicó al propósito que ya Dios tenía para mi vida Amén, 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 en amén. fe. Entonces, a la hora de llegar, pues doy gracias a Dios por ella, ¿verdad? Porque siempre creyó eso. Y yo hoy quiero hacer, y a partir de hoy voy a comenzar a dar honra a una persona que se la tengo que dar también. ¿Así? Sí. Y esta honra es para el pastor Fabio López. ¿Sí? Sí, Fabio López. Y yo quiero, y si alguien conoce al pastor Fabio López, dígale que yo estoy hablando de él. Ok. Pastor Fabio López, allá en Costa Rica. En En Costa Costa Rica, en los Rica, lagos de Heredia, en en los Costa lagos Rica. de ¿Por Heredia. qué el pastor Fabio López? Porque el Señor lo puso a él Ujú, para que él creyera en que yo estaba teniendo un llamado a pesar de la vida que traía. Cuando me aparté del Señor, no anduve en buenos pasos, di ajá, muy malos testimonios de muchas ajá. maneras, y cualquier otro hubiera dicho, no, este no. Pero él dijo, si Dios lo quiere usar a usted, yo no voy a interrumpir el camino. También Y es tener fe. también es tener fe. Ah, O no. sea, yo pienso que él tuvo una fe grandísima al Grandísima, escuchar la voz claro, del Señor y pensar definitivamente. que aquel jovencito que venía arrastrado del mundo, Ujú, con circunstancias muy difíciles y de muy mal testimonio en el, sí, en el lugar, Dios lo iba a comenzar a utilizar tan prontamente. sí. Y él abrió ese espacio, y Ujú, el pastor Fabio López inculcó en mí los principios, podríamos decirlo de esta manera,
de rectitud, de santidad, de cómo caminar en el Señor. Claro. O sea, y uno de esos principios, quiero decirlo, es que aunque tenemos tantos años de trabajar en el ministerio, nunca hemos vivido exactamente del ministerio. O sea, siempre hemos hecho un trabajo aparte que nos Ujú, genere economía. Eso ujú. para dar testimonio, ¿verdad? De que los hombres del Señor, bueno, también podemos trabajar en lo secular, ¿verdad? O sea, Amén. con esto quiero aclarar que todo hombre de Dios que se dedique completamente a la obra, pienso que eso es lo mejor que se puede dar, pero bueno, algunos hemos tenido que trabajar secularmente y llevar también a cabo la obra. Eso fue un testimonio que yo recibí de parte de él, Ujú, enseñanza de parte de él, y por ujú. eso hoy lo honro con esto. O sea, yo vi a ese Amén, hombre de fe amén. trabajando en el Señor, eh, Saludamos y así bendecimos al que pastor si, Fabio si, si López. esto llega al pastor Fabio López, pastor, lo Lo bendigo bendecimos. mucho En y le doy nombre gracias de al Señor Jesús. por su vida y por el Gloria a testimonio que usted me Dios. dio, que hasta el día de hoy, 30 años después, me mantiene aquí firme. Qué bendición, qué bendición. La fe, dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros se nos ha dado una medida de fe. Eso dice la palabra del Señor. Y yo creo fielmente de que uno es el único que tiene la responsabilidad de hacer que esa fe crezca o decrezca o se eche para atrás. Muchos en el camino han desistido de su fe y retrocedieron y se fueron. Con esto que usted nos compartía de parte de su mamá, yo podría ver que también usted heredó de parte de su mamá esa gran fe en Dios, en creer que Dios iba a transformar la vida suya y cumplir el propósito del cual usted nos hablaba pues claramente. Y yo pienso también que a medida que uno va avanzando en el caminar con Dios, se van acercando a nosotros personas que nos van sumando y nos van haciendo fortalecernos o desarrollarnos más en, en la fe. Pero en el caminar del ministerio, qué tanto uno, ¿cómo le digo? Qué tanto uno es puesto a prueba con lo de la fe, cuando uno es llamado ministerialmente. Porque todos podíamos decir, sí, la fe en Dios, esto es bonito, esto es aquí, esto es allá, pero verdaderamente en el ministerio sí se sufre y ahí pasa penalidades fuertes. El ministerio, estar en el ministerio, cuando hablamos del ministerio hablamos del servicio, el llamado servicio directo al Señor en una área determinada, ¿verdad? O podemos aplicar a los 5 ministerios, ¿verdad? Que encontramos en Efesios, que el apóstol Pablo nos habla. Siempre que estamos en un trabajo espiritual, siempre es necesario tener fe por las diferentes circunstancias Ajá. naturales que vienen, ¿verdad? Porque hay muchas circunstancias y eso es algo que nosotros siempre tenemos que tener claro. O sea, estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo y estamos bajo las circunstancias del mundo. Difícil. La diferencia es si yo las rijo según las leyes, si yo rijo mi vida según las leyes naturales o según las leyes espirituales. Ay, ay, ay. Ahí es donde entra la diferencia de cómo yo voy a pasar y a vivir mi ministerio. Se supone que como yo soy un hombre de llamado ministerial, el cual Dios me lo dio, yo tengo que llevar mi vida conforme a la fe, Ajá. conforme Ajá. a la fe y creer en que Ajá. Dios está ahí. Entonces, cuando vienen todas estas circunstancias naturales, que también, o sea, natural digo cuando las personas de diferentes formas te atacan por diferentes situaciones que puedan pasar. ¿Qué tan atacado es un hombre de Dios? Y no hablemos de posición o de títulos, sino qué tan atacado uno es en el ministerio. Eso le llega a afectar a uno en su fe, a querer retroceder, o sea, por señalamientos, por críticas, por juicios o murmuraciones. ¿A qué realmente Bueno, es que hablamos? hoy en día la mayor excusa Ujú, que las personas tienen, no solo ministerial, aunque nos encontramos un montón ministeriales, que nos encontramos como excusas, es que el maltrato que recibieron dentro de la iglesia. Entonces usted va a encontrar siempre que las personas ponen como excusa el ajá. apartarse del Señor y apartarse del Sí. camino del Señor por lo que alguien te hizo. Y eso es interesantísimo, porque siempre, yo lo digo como excusa, ¿verdad? Porque es lo que se utiliza de que alguien te hirió, alguien te lastimó, un pastor te mintió, un pastor falló, un pastor cayó, por lo que sea. Entonces las personas se alejan, o sea, usan eso como excusa. Entonces, ministerialmente uno, cuando enfrenta a personas, tiene que hablar con personas que tienen esta excusa, uno tiene que poner la fe de frente. O sea, la fe,
tiene que ir de frente de nosotros. Las personas tienen que ver la fe que nosotros tenemos en el Señor, cómo nosotros creemos en el Señor y cómo seguimos firmes en el Señor a pesar de que a nosotros mismos nos han también herido y también nos han lastimado. Y usted como hombre, no solo como hombre de Dios, hombre así, naturalmente, ¿se ha quebrado alguna vez su fe? ¿Ha sentido usted que volver atrás? O sea, decir, ya no aguanto más esto, o sea, porque tuve X o Y circunstancias. Bueno, hay algo a lo que yo le llamo una de las 1000 veces. Ajá. Tanto aplicable en el matrimonio Ajá. como aplicable también en el ministerio. En el ministerio. En el ministerio, en el llamamiento. Una de las 1000 veces. Dice, ¿cuál es una de las 1000 veces? Sí. Es una de las 1000 veces que he querido salir corriendo. ¿Y cuántas lleva? 99. No sé cuántas. 990 y Pero, qué? no, lo siento, pero eso es la aplicación. Alguien dice, ¿usted ha querido dejar el ministerio? ¿O ha sentido alguna vez? Sí. Ajá. Una quizás de las 1000 veces. Es igual que aplicado con el matrimonio. ¿Usted ha querido salir corriendo en matrimonio? Sí, una de las 1000 veces. Sí. pero el que uno sienta eso no significa que tenga que hacerlo. Ajá. Por supuesto, y creo yo que en la vida de cualquier persona siempre llega el momento donde uno vuelve a ver el cielo y uno dice, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué sucedió? Sí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Sí, sí, sí. Entonces, allí ese es el punto. Porque la fe es aplicable principalmente en el momento de la circunstancia. O sea, vamos a ver. Espere. Circunstancia. Circunstancia, ok. Quiero que en este momento me cuentes una circunstancia que usted haya pasado, que haya visto sobrenaturalmente la fe. Un testimonio. Que usted se recuerde, que usted diga, a mí me pasó esto y esto y esto, y de verdad que solo la fe en Dios, el poder de Dios, o sea, hizo un milagro para que esto cambiara. ¿Se recuerda ahorita en este momento? Bueno, poco, voy a contar uno. A ver, cuéntelo porque yo sé que usted lo tiene que recordar. A ver. Una vez en que nos trasladábamos de iglesia a iglesia, para los que no nos conocen, por varios años estuvimos pastoreando 2 iglesias que el Señor nos permitió levantar, una en una ciudad, otra en otra ciudad, con una diferencia de 3 horas y media, 4 horas de camino. Depende cómo estuviera el tránsito. Entonces nosotros viajábamos. Ajá. Para ese entonces que nos habíamos trasladado a una ciudad y también teníamos un negocio, ¿verdad? En el cual necesitábamos de un carro, de un pick-up, el cual lo cargábamos de mercadería, ¿verdad? Y yo recuerdo que una vez que nosotros veníamos y se me ponchó la llanta. Y era de noche. Era de noche, era de madrugada. noche. Veníamos con mi hija que era pequeña. Sí. Se nos estalló la llanta. Ayer le tenía que, ¿cuánto? Sí. No sé. Menos de 5 años, Menos de 5 definitivamente, años. como 3, 4. Y se nos ponchó la llanta. Y bueno, y el carro venía muy pesado. Y yo llegué y cambié la llanta del carro. Ajá. Le prepuse la de repuesto. Y cuando seguimos avanzando, luego la llanta de repuesto se ponchó. No. Sí, se nos habían ponchado las 2 llantas. 2 llantas. Caminé con la llanta de repuesto hasta donde pude porque estábamos en una zona muy alejada de un lugar donde pudiera. Yo me recuerdo que era de noche, pero ¿qué tan noche era? ¿Qué será ya casi madrugada? Era como la 1 de la mañana, por allí más o menos. Sí, es verdad. Entonces, caminé con la llanta hasta donde pude. Y ya no había otra que cambiar. No, hasta donde pude. Ya cuando vi que la llanta no me quería resistir más, volví a cambiarla por la llanta que también estaba estallada, o sea, estaba desinflada. ¿Cómo? Sí, pero, espérese. O sea, la primera llanta se estalló. La cambié. Le puse la segunda, se estalló. ¿Y entonces? Le volví a poner la primera. Regresó. Pero eso era algo no importa, humanamente ilógico. No, se la puse porque era la que estaba mejor para poder rodar lo que pudiera rodar. La menos mala. La menos mala, para ver hasta dónde podía llegar. Híjole. Y el asunto fue que logramos llegar a una gasolinera. Fue el primer milagro. Con esa llanta en esa forma, completamente estallada, los que andan en carro saben, y fueron varios kilómetros. Para que se le desarmara, mejor dicho. Sí, y llegando a ese lugar, nos encontramos con que no había quien nos arreglara, quien nos pudiera arreglar la llanta. Sí. Pero yo iba a arreglar la llanta que había sido la de repuesto, no la original, porque la original ya la había rodado. Ahí es donde se da el milagro. Como no tengo nada y teníamos que seguir, nuestra hija pequeña y todo, yo llegué y primero hice enfriar la llanta que tenía suelta. Que le echaran aire. Para que le echaran aire, para ver si aguantaba algo de aire, y no aguantó nada de aire, inmediatamente se desinfló. Claro.
Entonces volví a ver la llanta que estaba puesta, que había rodado un montón de kilómetros, que estaba, los que saben de carros van a saber esto, tenía los hilos de por fuera, por todo lado, o por todo Estaba lado, por fuera, desbaratada. desbaratada. Y yo le oré al Señor y yo le dije, Señor, o sea, la única solución que yo tengo aquí es que al inflar esta llanta no se desinfle. Lo cual era imposible. Yo le Era dije imposible. al hombre que trabajaba ahí. en la Yo me gasolinera, acuerdo la cara que ese hombre hizo. yo le digo a él, le digo, inflemos esa llanta. Y él me va a ver con una cara, y me digo, como, échale aire a esa llanta, le digo. Esa llanta tiene que inflarse. Ay, Y el hombre Dios me mío. dice, pero esa llanta no se va a inflar, esa llanta está molida. Fue la respuesta que esa llanta está molida. Le digo, Híjole. pero es la única solución que tengo, que Dios me puede dar para poder llegar a mi casa, que todavía me hacía falta un promedio de unos 25, 30 kilómetros para llegar a la casa. Entonces, Es verdad, el hombre bueno. llegó y dijo, está bien, y le pegó el aire, Ujú, y la llanta automáticamente se infló. Que el hombre no podía creer que esa llanta se inflara con todos los hilos afuera, con todo como era. Sí. La llanta se infló y el Señor nos llevó con esa llanta que ya se había estallado, que ya la había caminado molida. El Señor la infló e hizo que llegáramos hasta la casa. Eso fue impresionante. Para mí fue Wow. impresionante. Y los que saben de carros y lo que estoy diciendo yo, o sea, Qué saben que eso no tremendo. podía pasar. Jamás. Una llanta que yo la caminé kilómetros Ujú, rodándola ujú. desinflada. O sea, y fue algo impresionante. Y no solo eso, sino que nos acostamos cansados y al otro día en la mañana yo tenía que ver cómo hacía con las llantas, quitarlas del carro, ir a ver, comprar llantas nuevas, ver cómo hacíamos. Y yo dije, no tengo que pagar un carro para ir. Y cuando salí en la mañana Ajá. para cambiar, la llanta todavía estaba inflada. Me fui con esa llanta, Solo Dios. me fui con esa llanta al llantero a cambiarla Ajá. y el llantero se quedaba viendo y decía, no entiendo por qué no se le sale el aire. Estaba toda rota, toda O molida. sea, los Dios cables todos completamente la selló. yo lo sé yo. Eso es una que le puedo Y contar. usted tuvo fe para saber. Yo, que le diga al Señor y decirle, Yo póngale tengo aire. que decirles que yo estaba ahí. Y yo no creía eso. Yo le dije, es más, yo me recuerdo que yo le dije, Guille, déjeme aquí con Aye y si quiere se va usted. Porque honestamente yo decía, ¿cómo ¿cómo se llama? Esa llanta, si ya no sirve. El hombre este de la gasolinera está diciendo que está molida. Yo decía, jamás, jamás. Y Guillermo, me recuerdo que usted me dijo, tenga fe, Vane, tenga fe. Dios está con nosotros, Dios no nos va a desamparar, Dios nos va a ayudar y todo. Y yo le dije, bueno, y ya, pero yo iba con mucho miedo. Yo me recuerdo que yo iba con mucho miedo, era de noche. Ayer estaba, no, pues ayer le tenía como 2 añitos y algo, yo me lo recuerdo. Bueno, pero Jaciel todavía no estaba. esa es una historia de fe, de algo que vimos, que Dios hizo No, a la hora definitivamente. de creer y actuar. Ajá. O sea, porque muchos dicen, yo tengo fe, pero no actúan sobre la fe. Es que esa es otra cosa, porque es muy fácil hablar del concepto de la fe, de testimonios que usted ha escuchado, que ha visto, pero poner por obra la fe cuando usted está pasando, como decimos popularmente, el Niágara en bicicleta, cuando usted está pasando en medio del fuego y creer que Dios va a hacer lo imposible posible y en ese momento, eso no es fácil, eso no es para nada fácil. No. Se oye bonito y usted oye prédicas, testimonios de pastores, de apóstoles, de conferencistas y ahora en las redes sociales usted encuentra cosas que, wow, tremendas que hablan de esto, pero vivirlo en carne propia, aplicarlo y echar la duda de una vez y creer fielmente que Dios lo va a hacer, eso no es fácil. Bueno, es por lo que estaba diciendo. La fe casi siempre está para cuando la necesitamos aplicar. Claro, claro. Yo quería también que habláramos un poco, nosotros actualmente, hasta el día de hoy hemos fundado dos iglesias abiertas, digo, desde cero. Empezamos en la sala de la casa y yo en mi vida personalmente me ha costado bastante desarrollar lo que es la fe. Hoy en día sí, claro, yo tengo mucho ya camino andado, no como el tuyo, pero sí he tenido mucho camino andado. Pero yo me recuerdo cuando nosotros fuimos llamados al ministerio, usted tuvo que tener también hasta fe en mí para creer que yo iba a poder ejercer ese ministerio, ese llamado, porque yo misma no creía en mí. Es más, yo ni quería. Yo me recuerdo una vez que usted me dijo, es que yo le dije, no, Dios te llamó a vos, a mí no, yo soy la esposa del pastor, pero yo no soy pastora ni nada. Y usted me dijo, no, es que yo tengo fe en Dios. Y yo le dije, pero ¿por qué? Si ni yo misma creo que yo tengo un llamamiento o yo pueda hacerlo.
Y yo quiero que compartas lo que hablábamos ayer en la noche de aquel sueño o visión que Dios te dio y usted me dijo, Dios me mostró algo y yo tengo fe de que Dios va a hacer algo en usted. ¿Se recuerda? Sí, bueno, primero, pastor, solo para aclarar, hemos abierto 2 iglesias de cero, nosotros dos juntos, Ujú. pero igualmente tuvimos que trabajar una iglesia que la agarramos con 12 personas también, Ajá. pequeña, donde Dios también nos ayudó a levantar esa Es obra verdad. a niveles mayores, y Sí. también hemos trabajado abriendo otras obras del ministerio que Ujú. actualmente se están trabajando, que no Sí. fuimos nosotros exactamente los que fuimos a esa casa, Ujú. pero estuvimos ahí presentes ayudando en todo ese crecimiento. Claro. Y también de otras iglesias, de otros pastores que no están en el ministerio, pero no están en el ministerio con nosotros, en nuestro Ujú. ministerio Ujú. trabajando, pero sí están trabajando ministerialmente en iglesias que les ayudamos a fundar también desde cero, a Amén, pura, a amén, pura, a pura amén. fe, Y gloria a a Dios pura por fe, y gloria a eso. Dios por eso. Y Ujú. para lo que usted decía, yo Ujú. recuerdo claramente, yo tuve, aquí donde entra el apóstol Pablo decía, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, dónde, pero yo claramente recuerdo si fue un sueño o fue una visión. Para ese entonces, cuando nosotros estábamos, teníamos apenas 1 o 2 años de casados, y Ujú. donde yo fungía en el ministerio y usted se sentía que usted era solo la esposa mía, ¿verdad? Ujú. Y yo recuerdo que el Señor me trajo, no recuerdo si en un sueño o en una visión, donde yo vi un cartel pegado en una pared, yo vi un cartel pegado en una pared, donde la predicadora era usted. Esa iba a Ujú. ser mi esposa, era la que estaba ahí, la invitada era mi esposa. Y cuando yo vi eso, yo dije, no, no, o sea, el Señor la llamó a ella. O sea, yo tengo que Ujú. quitarme eso de la mente. Si el Señor la puso a mi lado, y lo vamos a decir, el Señor la puso a mi lado, yo la escogí como mi esposa, porque yo creía que era una mujer que me iba a ayudar ministerialmente. Ujú. Entonces, el Señor me ratificaba a mí, me decía, sí, esto es. Yo dije, no, ella es. Entonces, yo comencé a hablar con mi esposa, diciéndole, Señor, usted también la ha llamado. Y yo creo que el Señor a usted también la había llamado. Yo me acuerdo el día que la puse a predicar en la iglesia por primera vez, y ella no quería, y me decía a mí, bueno, ya al último me dice, voy a hacerlo para que usted se dé cuenta de que yo no tengo ningún llamado y que yo no puedo hacer esto. A mí nunca se me olvida eso. A Y mí yo le dije, ok, tampoco. si Dios a usted no la usa, yo nunca más la vuelvo a molestar, nunca más le vuelvo a decir nada, Sí. nunca más. Pero si a usted Dios la usa, el día que usted va a predicar, usted tiene que entender y comprender que el Señor usted la llamó. Ajá. Y eso es fe. ¿Por qué? Porque yo tenía fe. Yo comencé a ver y yo crecí en fe. Y que no, que fue la mujer que Dios puso en mi camino. Yo la Ujú. escogí. Yo aclaro mucho cuando yo la escogí, porque nosotros normalmente escogemos. Tenemos que saber Sí. para escoger y ver quién es También la hay que persona. tener fe para eso. Claro, también hay que tener fe. Hay que tener fe y sabiduría y ya escuchar la voz del Señor para ver quién va a ser tu esposa. Porque alguien que trabaja para el Señor en el ministerio, tiene Ajá. que tener muy claro que se tiene que casar con alguien que le va a añadir al ministerio y no con alguien que le va a quitar. ¿Ok? Es verdad. Eso es otro consejo y otro podcast para otro día. Ajá. Y yo recuerdo que ese día estuvimos intentando preparar la palabra y lo que ella iba a decir y no sé qué. Y eso fue tremendo porque ella pasó a la iglesia, y yo se lo recuerdo como el día de hoy, y de que pasó a predicar, pasó renegando de que yo la estaba poniendo a predicar. Ah, no, Sí, exponeme, por sí, favor. pasó renegando de la iglesia de que yo la estaba poniendo a predicar. Y yo recuerdo, porque ella comienza, bueno, hermano, dice, yo estoy aquí y tengo que dar la palabra. Quiero decirles que realmente yo no quiero dar la palabra. El que me conoce sabe que ella, y los que Oiga, estuvieron que al otro alguien lado, me salve en no, los no, comentarios, no, por no, no, y favor. los que van a escuchar este podcast, que nos conocen, saben que yo digo la verdad, o sea, no era sencillo, y ella llegó y dijo, bueno, aquí, yo sé que yo no puedo y que yo no estoy aquí, pero mi esposo me está diciendo, y yo en sujeción a mi esposo, O estoy sea, me pasando aquí. obligaron a Sí, sí, hacer sí, esto. Déjenme dejarles sí. en claro que yo no quiero. Sí, o sea, Este hombre me está por obligando. sujetarme a mi esposo que me está diciendo que yo venga a dar una palabra, entonces yo lo voy a hacer, hermanos, porque yo quiero que sepan ustedes que hay muchas cosas que uno no quiere, pero Dios sí quiere para uno, y el tiempo de Dios está para uno, y el tiempo de Dios está perfecto para uno, y Dios está aquí, y Dios está... Y se soltó con una palabra, y todo el mundo, aleluya, gloria al Señor, que cuando se dio cuenta, cuando terminó de predicar, se tuvo que acercar a mí y decirme, no, yo creo que Dios sí me llamó. No, Hasta el eso es día de algo hoy, tremendo. porque en el caso mío, quizás yo tengo 30 años, mi esposa tiene como 26 años, por ahí. No, yo creo que un poquito menos. No, ya sirviéndole al Señor. Ah, Sí, no, sirviéndole al Señor, yo creo que yo tengo como 20, porque es que recuerde que era que
que yo tenía a Yelet todavía pequeñita y yo me resistía, yo no quería. Sí, ayer nuestra edad tiene 25 años. Sí, yo creo que entonces yo Sí, tengo tiene que ser como, como por allí, ¿verdad? como unos Como 20, 23, por por ahí, allí. sí, A sí partir, tiene si razón, ponemos sí. ese punto de partida, Ah, no, sí, si claro, ponemos ese punto claro, de partida, claro, que a claro. partir de allí comenzaste a Ajá, predicar y a ajá, servirle al Señor ya en prédica, ajá. enseñanza, consejería, y ahí Sí, comenzaste a desarrollar el ministerio. Claro que eso se tiene que tener fe. claro, Yo tuve que llegar a un momento donde el Señor me mostró algo para que yo volviera a creer y sí. creyera en mi ¿Será que en esposa. algún momento usted ya había perdido la fe en mí? Pues no había perdido la fe en usted. Yo sabía que me había casado con la mujer que yo me había casado, Ah, bueno, más te ¿verdad? vale. Pero, pero, Ay, pero sí tuvimos fe. La fe, sí. la fe tenemos que aplicarla en todo nuestro sistema. Miren, Es tremendo, perdón que te interrumpa porque es tremendo porque yo me recuerdo una vez hablando de experiencias experienciales, valga la redundancia, de cosas vividas. Nosotros en el ministerio, a mí me costó mucho desarrollar, creer fielmente en esto. Me costó mucho y yo me imagino que a usted más porque usted tenía que pararse por usted y por mí, por nuestra familia y por el ministerio que Dios te había dado fielmente en tu fe y yo no aceptaba el llamamiento. Y yo me recuerdo una vez que nosotros vivíamos allá en un barrio, allá en Liberia, muy lejano, y nos quedaba lejos de la iglesia, teníamos que caminar, no teníamos carro, ni siquiera teníamos una bicicleta, no teníamos nada en qué transportarnos y estábamos casi con lo limitado, con muchas limitaciones, ¿verdad? Económicas. Y nunca se me va a olvidar, una vez teníamos a Yelet chiquitita, tenía 2 años, 3 años, por ahí andamos entre los 2 y 3 años, y yo me quedaba pues mucho cuidándola a ella, ¿verdad? Y todo. Y yo me recuerdo esa vez que no teníamos, ya se nos había acabado prácticamente casi toda la comida, se nos había acabado todo lo que teníamos y ya estábamos ya en lo último. Y usted, el día sábado yo te había dicho, Guille, ocupamos ir al súper a comprar cosas y todo. Y usted me dijo, no, vamos a orar, Dios va a proveer, Dios siempre ha sido, poniendo la fe en acción, ¿verdad? Y usted diciéndome. Lo que pasa es que yo estaba en otro canal que yo no entendía, definitivamente. Entonces, me recuerdo que usted fue a una vigilia de jóvenes en guardia, eso fue tremendo. Yo no estuve en la vigilia, pero yo me recuerdo que ahí hubieron manifestaciones liberales, de todo un poco, ¿verdad? Y usted llegó prácticamente que en la madrugada todo lleno de barro y todo. Yo dije, pero ¿a dónde era que usted andaba, verdad? Entonces, y yo molesta y enojada al día siguiente en la mañana. Y yo me recuerdo que esa mañana usted también se levantó muy temprano, se fue a la iglesia porque usted era el que limpiaba, el que abría, el que doña toda, ¿verdad? Y cuando ya llegaste de la iglesia, yo estaba manifestada, estaba enojadísima porque yo te dije, bueno, Guille, ya no hay nada, no hay jugo, no hay galletas para Yelet, no hay comida, no hay esto y toda la descarga enojada. Y usted sabe las mujeres cómo nos ponemos y nos descontrolamos cuando muchas cosas no hay en la casa, ¿verdad? Y entonces yo me recuerdo que usted me dijo, Vane, tenga fe, yo le estoy sirviendo a Dios, Dios nos va a respaldar, Dios nos va a proveer. Te fuiste al cuarto, te pusiste a orar y yo más enojada estaba porque yo lo que quería era que usted saliera, que humanamente hiciera, deshiciera y llevara las bolsas de comida y todo lo demás. En lo que nosotros estamos ahí, yo me recuerdo que usted se salió a la calle, seguramente en un estado de desesperación, y allá a lo largo se oía la voz de una hermana que venía y le decía, pastor, pastor, a mediodía en punto en Liberia con ese calor tan desbordante. ¿Y usted se acuerda lo que pasó? sí, ahí lo que sucedió es que había venido yo de una vigilia de jóvenes, estamos Ajá, hablando, se llama Guardia de Liberia, ajá, estamos hablando de hace bastantes años, sí, ¿verdad? No sé, unos más 23 años sí, por por ahí, ahí, 20 y tal resto. vez, y estábamos en una zona que era de campo, Ajá, estábamos en una vigilia, estaba cayendo una lluvia tremenda, el agua se metía al lugar donde estábamos, entonces el lugar donde estábamos no tenía piso, era suelo, piso de era tierra. piso de tierra, Mm, entonces por eso era que veníamos sucios, y hubieron unas manifestaciones, algo, cosas tremendas que pasan que, bueno, que también hay que bárbaras. tener fe para ver ahí. Y por Ujú, esa razón venía yo bien sucio, llegué de ujú, madrugada después de que terminó la vigilia, pero teníamos el servicio del culto al otro día ajá, de la iglesia donde estábamos comenzando a trabajar, ujú, ¿verdad? Una iglesia que le habían dividido, que eran mm, muy poquitas personas, por razones que se dieron. Bueno, la cuestión que es para otra historia, comenzamos a trabajar ahí.
Entonces, yo me fui a trabajar, usted no había ido. ¿Por qué? Porque estábamos en un periodo muy duro donde el negocio que teníamos habíamos quebrado. Son cosas que uno no comprende. El negocio había quebrado, nos habíamos quedado sin dinero, sin nada. Bueno, la cuestión estaba muy difícil, a eso es a lo que usted se refería. Por esa razón era que usted no se sentía bien, usted tenía que quedarse con Agilet porque la distancia de donde estábamos viviendo a la iglesia era muy larga y había que ir caminando porque no había transporte, porque no teníamos cómo pagar transporte ni teníamos bicicleta. Entonces, fui a la iglesia, estuve predicando de fe, ahí en la iglesia, ese día estuve predicando de fe, de creerle al Señor. Yo no fui ese día, yo me quedé en la casa. Que el Señor podía hacer cosas grandes y maravillosas. Bueno, después de ese trayecto, volví a la casa y cuando yo llegué a la casa, me estaba esperando mi esposa con dolor en su corazón, diciéndome, aquí lo único que queda es un poco de frijoles, que no sé qué, vaya, busque cómo traer comida, no sé qué. Y bueno, una situación difícil que se da entre esposos jóvenes, bajo las circunstancias que vivíamos, y yo me salí afuera, y yo para no discutir, no pelear, yo me salí afuera, me salí un poco indignado afuera de la casa, y yo clamé y dije, Señor, respóndeme. Le voy a decir francamente lo que dije, hermano. Yo dije, Señor, respóndeme, para que esta mujer se quede callada, para que esta mujer se calle, Señor, respóndeme. Sí, así es serio la cosa. Pero aquí estamos aquí en la intimidad, pero fuera en realidad. Y le dije, Señor, respóndeme, respóndeme algo. Yo le dije, Señor, yo te he servido, te serví toda la noche, Señor. Tú estuviste conmigo, hoy en la mañana fui y te serví. Señor, tú eres quien paga, tú eres mi patrón, Señor. Señor, defiéndeme, Señor. Ay, Dios Ven, da la mío. cara por mí, Padre. Haz algo, Señor, da la cara para que esta mujer se calle y no me esté tratando de esta manera. Bueno. Ya se desahogó, ya. En ese momento, cuando yo digo, pastor, y yo volví a ver hacia lo lejos, hermano, venía una hermana. Venía una hermana en bicicleta. Cuando yo la vi pensé que se iba a desmayar. En Liberia las temperaturas son altas. Sí. Los que saben que Liberia es alta. Era mediodía y esa mujer venía, yo la vi en bicicleta. Y yo salí corriendo porque esa mujer se va a desmayar. Bueno, era una hermana de la iglesia. Sí. Y venía en su bicicleta con 2 bolsas. Me acuerdo que esa comida. bicicleta era chiquitita y ella... Yo les voy a decir para que ustedes tengan. Yo salí afuera. Ajá. No sé cómo decirle, a pelear con Dios, a pedirle a Dios, Desahogarse. desahogarme con Dios. Yo salí de la casa y cuando yo entré de nuevo a mi casa, entré con 2 bolsas de comida. 2 bolsas de comida. Qué tremendo. O sea, yo salí de la casa y entré con 2 y venía la hermana. La hermana Janet Vanegas. Venegas. No, Vanegas. Ella ¿Vanegas es o Vanegas. Venegas? No, Vanegas. Ah, ok. La hermana Janet Vanegas. Ajá. Y la menciono aquí, y si alguien dígale que también la mencioné, que con tantos años la recuerdo perfectamente porque fue el instrumento que Dios usó para decirme, ya voy. Yep. Sigue adelante. No retrocedas. Qué tremendo. Eso fue algo muy fuerte y yo me sentía tan avergonzada delante de Dios porque de verdad que ahí es cuando uno de verdad la fe la pone a prueba, no a prueba, sino que uno de verdad que vive la fe, no por lo que la Biblia dice, no por lo que te enseñaron en el Instituto Biblia, lo que te enseñaron los pastores, lo que te enseñaron los líderes, sino que ahora le toca a uno agarrar valor y esforzarse. Y quiero agregar algo, porque Gloria la hermana se dio la tarea hasta llevar un aceite, creo que era para el pelo que usted usaba, y me llevó unos confites que a mí me gustaban. Hasta eso sucedió de llevarles y le traje esto porque sé que a usted le... Impresionante. Y para seguir con el testimonio, también había pasado... Y terminar, porque vamos a pasar a algo ahí, okay. vamos a pasar algo ahí que tenemos ahí. Para terminar con el testimonio de ese día, luego me llamaron unos hermanos jóvenes, una pareja joven, matrimonio joven, Sí. con la cual habíamos estado trabajando porque han tenido unas circunstancias. Sí. Y me dijeron, pastor, ocupamos que venga, que no sé qué. Yo dije, bueno, vamos de nuevo otra vez a ver qué solucionamos con la pareja, no sé qué. Y cuando llegué donde ellos me tenían las compras, el mercado o el diario, no sé cómo lo digan, donde nos estén viendo, para que nosotros subsistiéramos un mes. Un mes. Nos dieron una cantidad de comida tan impresionante. Y luego otra gente Bueno, ese día, en la noche, mi esposa y yo alistamos 2 diarios de comida de lo que nos habían dado para llevarle a 2 familias que sabían que necesitaban. Me recuerdo muy En bien. la mañana no teníamos solo frijoles. Solo eso. Yo había predicado de fe. Y terminamos en la noche llevando 2
nosotros decimos diarios, o sea, dos mercados a dos familias más que también tenían necesidad de lo que Dios nos había provisto. Sí. Después, eso que nos dieron nos duró un mes más o menos. Y antes de que terminara ese mes, Dios nos volvió a proveer. Y nunca más, Hasta el día de hoy. hasta el día de hoy, nos ha hecho falta alimento. Gloria a Dios, gloria a Dios. No, de verdad que tremendo. Yo creo que esta va a ser como la primer parte de este podcast, porque si Guillermo se pone a contar experiencias vividas de la fe desde el punto de vista del hombre de Dios que él es, y honra y gloria al Señor por eso. Ay, hermanos, amigos, usted no sabe, él puede escribir un libro de cosas que ha vivido, que hemos visto. El solo cada día buscar como el pago de las iglesias, ver crecer un ministerio y etcétera, etcétera. Hoy no, pero les prometo que esta va a ser la primera parte, pero después vamos a tener la segunda parte, pero creo que hemos intentado tocar a pinceladas un poquito sobre lo que es vivir la fe realmente en Dios. Naturalmente, el día al día, un hombre de Dios con problemas, con situaciones y con diferentes circunstancias, pero hemos visto la mano de Dios y su fidelidad. Gloria a Dios por eso. Usted también va a ver la mano de Dios. Amén. Bueno, pues estoy más que contenta, agradecida con Dios. Realmente, como le estaba diciendo, no logramos hablar porque es mucho de qué hablar. Esto da demasiado, pero esperamos con este podcast haber llegado en esta hora que usted nos esté viendo con una palabra que te aliente, que te fortalezca. No sé la circunstancia que usted está pasando, pero quiero decirte que Dios es real, que Dios hace milagros, que aunque a veces nos resistimos, y hablo por mi experiencia vivida, a veces nos resistimos a creer, Él es fiel, es verdadero, es misericordioso y nos tiene una tremenda paciencia. Así que no se canse, siga adelante porque Dios todavía está haciendo milagros. Pastor. Amén. Dios sigue siendo fiel y sigue siendo verdadero. O sea, ese es Dios. Ahora, hablamos temas de fe aplicados a mi vida, al ministerial, pero hay muchísimo que hablar de fe, cómo explicar a la gente y que comprenda y que entiendan que el razonamiento es natural, pero la fe es espiritual. Es espiritual. Y yo quiero, apóstol Guillermo, a Sofeifa, que te dirijas a alguien que pase por este podcast, que pueda ver, que se sienta desanimado, que sienta que ya perdió la fe, que no quiere seguir más. Y quiero que empiece diciendo su lema personal de vida. Bueno, hace muchos años, comenzando el ministerio allá en los Lagos de Heredia, por una X situación que se dio y de la vida que yo traía, apliqué algo que escuché y lo apliqué para mi vida hasta el día de hoy, 30 años después. Sí. Yo no soy de los que retroceden. Esto basado en Hebreos capítulo 10, versículo 39. 39. O sea, nosotros no somos. Dios no nos diseñó para retroceder, somos sus hijos. Amén. Y nos diseñó Amén. para ir hacia adelante. Por eso nos lleva Señor, de gloria en gloria, triunfo en triunfo, en victoria, como muchas veces lo aplicamos con diferentes versículos. Eso es, no fuimos diseñados para retroceder, porque nuestra fe nos tiene que llevar a avanzar. La fe es Dios, nos tiene que llevar a avanzar, porque es la manera como le agradamos a Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Este es un buen tiempo, quizás para usted que ha estado escuchando es un buen tiempo para que usted aplique la fe y crea en Dios. Escúcheme bien, présteme atención. Yo siempre digo esto, o sea, es una forma de aplicar la fe. La fe es más aplicable para cuando tengo circunstancias difíciles. Normalmente nosotros, cuando todo está bien, podríamos decir que no ocupamos casi que la fe, porque parece que todo está bien. Pero cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando el enemigo viene y ataca, cuando viene la enfermedad, cuando viene la escasez, cuando vienen las circunstancias, es donde más ocupas aplicar la fe. ¿Qué significa esto? Es cuando más tienes que creer en Él. Aunque te parezca que no te escucha, aunque no lo sientas, aunque no lo veas por ningún lado, tienes que creer en Él, porque eso es fe. Eso es fe. No es fe decir, o sea, tengo fe porque Él está aquí. No, es fe cuando no lo veo, cuando no lo oigo, cuando no lo siento, cuando me parece que me abandonó, es donde yo aplico la fe. No es lo que me parece, es lo que la palabra dice. Y la palabra dice,
que Él está conmigo. La Gloria palabra a dice Dios. que Él a mí me escucha. La palabra dice que Él a mí me responde. Amén. Aunque no lo vea, aunque no lo oiga, aunque hasta me parezca que estoy solo, seguiré teniendo fe en que Él me va a responder, porque Él a mí me ama y me dio Amén. una promesa, y esa promesa Él la va a cumplir. Y mi fe es que aunque no estoy viendo nada con mis ojos naturales, con mis ojos espirituales sí lo estoy viendo. Y tengo fe que lo voy a ver hecho en mi vida, porque tengo fe en el Dios que creó el cielo, la tierra, el universo y todo lo que en Él hay. Amén. Tengo fe en el Kadosh Baruj Hu, el santo bendito es el creador del universo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a ir concluyendo. Bueno, y queremos aprovechar también, Apóstol Guillermo, para saludar y bendecir en este mes de febrero a todos esos matrimonios, parejas, enamorados. Por eso nosotros andamos así, tan romanticones sí. y vestidos de estos colores. Pero Hasta la bendita Fifi, Oh, la de tenemos Fifi. de invitada. Ah, Esta se llama Fifi. Saludos, Fifi. Ustedes, ¿por qué tienen a Fifi ahí? ¿Por qué tienen a Fifi ahí? Bueno, porque alguien tiene fe que algún día va a tener una Fifi de verdad. Entonces aquí tenemos a la Fifi. Y a la Fifi, o sea, hola, ¿cómo están? Esta es la Fifi. Estamos celebrando en este tiempo, para los que vean este podcast, que no sé cuándo lo irán a ver, en este mes de pero febrero. para este aquí. tiempo estamos en el mes de febrero celebrando el Día de la Amistad, celebrando el Día Del día amor. del amor. Amor. Por eso es que estamos así. Entonces, usted lo puede ver en otro mes, quién sabe cuándo lo verá, pero Sí. estamos en eso. Por eso nos andamos vestidos de así. rojo, Oh. y hacemos un No, Con la no, otra. con esta. hacemos Gracias a todos los que estuvieron conectados a este podcast. Quizás lo sintieron un poquito extenso, pero espero que haya sido de bendición. Nos pueden encontrar en nuestras plataformas de redes sociales. Esta página de YouTube, Aloska Azofeifa. Por favor, dele me gusta, comparta. Por favor, deje un comentario de más de tres palabras. Más de 3 palabras. Más de 3 palabras. Por favor, díganos qué le pareció. Envíeselo a alguien que necesita llenarse de fe este día y síganos en las redes sociales. Y aquí mismo ustedes pueden encontrar las canciones que grabamos. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en ¿ya no En sé? nada más, ya. ¿Solo tres? Bueno, solo Ya. tres. Ok, Pero ok. mi nombre está escrito en el cielo, que es lo que más importa. Aleluya. Que Dios les bendiga. Yo sé que sigue orando. Por tu casa y nación. Sigue orando.